En medio del polvo y el silencio, donde antes había un pueblo lleno de vida, ahora solo quedaban escombros. Un niño de 9 años, Tomás, despertó confundido. El mundo que conocía había desaparecido. A su lado, su pequeña hermana Sofía, de solo 6 años, dormía ajena a la devastación. Al verla, una sola certeza se apoderó de su mente. Debía protegerla. No había comida, no había agua, y el silencio era tan profundo que dolía. ¿Habría alguien más con vida? No lo sabía. Pero recordaba las últimas palabras de su madre. Vayan siempre hacia el este, hacia donde nace el sol. Apretando con fuerza un viejo rosario gastado, el único recuerdo tangible de ella, Tomás despertó a Sofía con suavidad. Tenemos que irnos, le dijo, y así comenzaron a caminar. El viaje era un desafío a cada paso. Sus pies descalzos se lastimaban con los restos del desastre, y el hambre se convirtió en un compañero constante. Pero no estaban solos por mucho tiempo. Pronto se encontraron con Bruno, un chico un poco mayor que Tomás, de mirada desconfiada pero corazón noble. Luego se unió Mara, valiente y protectora, y finalmente, un niño tan pequeño que apenas podía hablar, al que simplemente llamaron el Pequeñito. Juntos, formaron una nueva familia, una tribu de niños huérfanos unidos por la tragedia y la voluntad de sobrevivir. Cada amanecer, se ponían en marcha, compartiendo el más mínimo trozo de comida que encontraban, cuidándose unos a otros en las noches heladas. El rosario de Tomás se convirtió en un símbolo para todos, un ancla en medio de la incertidumbre. Cada noche, lo sostenían juntos, rezando en silencio, no con palabras, sino con la esperanza compartida en sus corazones. El mundo de los adultos resultó ser un paisaje aún más desolador que las ruinas. Se encontraron con personas que los miraban con indiferencia, que cerraban sus puertas, que los veían no como niños necesitados, sino como una carga. No tenemos nada para ustedes, era la respuesta que escuchaban una y otra vez. El rechazo dolía más que el frío, más que el hambre. La desesperanza comenzó a tejer una red a su alrededor. ¿Por qué nadie los ayudaba? ¿Acaso el mundo entero había perdido su corazón? Una tarde, sentados al borde de un camino, derrotados, Tomás sintió que las fuerzas lo abandonaban. Quizás su madre se había equivocado. Quizás no había ningún lugar seguro al que ir. Mara, al ver su desaliento, se sentó a su lado, y sin decir nada, simplemente tomó su mano. Ese pequeño gesto fue suficiente para recordarle que no estaba solo en su lucha. Justo cuando la oscuridad parecía total, un pequeño milagro iluminó su camino. Una anciana, de rostro arrugado por el tiempo y los pesares, los vio desde la puerta de su humilde casa. Sus ojos no mostraron indiferencia, sino una profunda compasión. Sin decir una palabra, entró y regresó con un trozo de pan para cada uno, un cántaro de agua fresca y algo más. Una pequeña flor azul que le entregó a Sofía. La vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso en las ruinas, les dijo con una voz suave. Ese simple acto de bondad fue como una lluvia en el desierto. Les devolvió la fe, no en un destino lejano, sino en la humanidad misma. Esa noche, acurrucados juntos, el pan les supo a banquete y el agua a néctar. La pequeña flor azul, cuidadosamente guardada por Sofía, era una promesa tangible de que la esperanza no estaba perdida. Esa misma noche, Tomás tuvo un sueño. Vio a su madre, no como en sus últimos momentos, sino radiante y sonriente, como la recordaba de antes. No había tristeza en su rostro, solo un amor inmenso. Ella no le habló del pasado ni del dolor, simplemente señaló hacia el horizonte oscuro y le dijo con una claridad que trascendía el sueño: «Sigue hacia la luz encendida, hijo. Allí encontrarán un hogar». Tomás despertó con el corazón latiendo con fuerza. No era una orden, era una guía, una certeza que se instaló en lo más profundo de su ser. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, sus ojos buscaron el horizonte. Y entonces la vio. A lo lejos, en la cima de una colina, una pequeña luz parpadeaba, cálida y constante. Era una vela,
ardiendo en la ventana de lo que parecía ser una pequeña iglesia abandonada. Sin dudarlo un segundo, despertó a los demás. «Sé a dónde tenemos que ir», les dijo. Con renovadas energías, ascendieron la colina. Cada paso era más ligero, impulsado por una nueva esperanza. La iglesia era pequeña y antigua, pero parecía sólida, un refugio en medio del caos. La puerta de madera estaba cerrada, pero mientras Tomás se acercaba, ésta se abrió lentamente. En el umbral apareció una mujer de cabello gris y ojos amables. Su nombre era Inés. No parecía sorprendida de verlos. De hecho, los miró como si los hubiera estado esperando toda la vida. «Pasen, niños. El camino ha sido largo», dijo con una voz que era a la vez un bálsamo y un refugio. Los hizo entrar a un espacio sencillo pero acogedor, donde el calor de una chimenea los abrazó. Les ofreció sopa caliente y mantas, y por primera vez en mucho tiempo, los niños se sintieron seguros. Se sintieron en casa. Mientras los niños comían en silencio, agotados pero en paz, los ojos de Inés se posaron en la mano de Tomás. Él todavía aferraba con fuerza el viejo rosario de su madre. La mujer se acercó con delicadeza y le pidió permiso para verlo. Tomás, sintiendo una confianza inexplicable, abrió su mano y se lo entregó. Inés tomó el rosario y sus dedos recorrieron las cuentas gastadas. Una lágrima rodó por su mejilla. «Este rosario», susurró con la voz entrecortada, «pertenecía a una vieja amiga mía, a tu abuela. Se lo regalé cuando éramos jóvenes, como promesa de que siempre cuidaríamos la una de la otra». En ese instante, todo cobró sentido. La guía de su madre, el sueño, la vela en la ventana. No había sido una coincidencia. Inés levantó la vista y miró a Tomás, y en sus ojos, él no solo vio a una extraña, sino el reflejo de su propia historia, el eco de un amor que había viajado a través del tiempo para encontrarlos. Lo que parecía un viaje a ciegas se reveló como un camino trazado por la fe y el amor. La fe, contenida en un simple rosario, se había convertido en un mapa, y el amor, transmitido de una generación a otra, había construido un hogar donde menos lo esperaban. Inés no solo les dio refugio, les dio una familia, un lugar al que pertenecer. Las heridas de sus pies sanarían, pero las heridas de sus corazones comenzaron a cerrarse esa misma noche, al calor del fuego y de una historia reencontrada. La pequeña iglesia en la colina se convirtió en su mundo, y los 5 niños junto a Inés comenzaron a reconstruir sus vidas, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de un amor que demostró ser más fuerte que cualquier destrucción. Esta historia nos recuerda que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña luz de fe puede guiarnos a casa, y que el amor, en sus formas más inesperadas, es el único refugio verdadero. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que nos recuerdan el poder del espíritu humano. Nos vemos en el próximo video.